No me pidió permiso para tocar a la serpiente. La extendió la mano con la palma hacia arriba, como si hubiera hecho eso toda la vida, y la serpiente fue, y yo la dejé. Y ese fue el error que tardé semanas en ver. Porque cuando ves a alguien mirarte sin miedo, llevas tantos siglos de todo lo contrario que el error se siente como respiro. Se siente como algo que mereces. Y eso es exactamente cuando hay que tener más cuidado. Tenía 9 años. Se llamaba Irene. Vivía en el borde de un templo que nadie la veía dentro. Su madre era ciega y la conocía mejor que nadie. Y en las semanas que estuvo a mi lado, sin que ninguna de las dos lo supiera, empezó a convertirse en algo que no era completamente humano, no por maldición, no por castigo, sino porque lo que soy tiene bordes que no se quedan donde yo estoy, se extienden sin que yo lo elija, sin que nadie lo elija, y yo no lo supe hasta que fue tarde para evitarlo, hasta que el patrón ya estaba en su piel. Hasta que las serpientes del campo llegaron solas en la noche y formaron un círculo a su alrededor mientras ella dormía sin miedo. Había 3 maneras de detenerlo. Solo una que no la destruí. Y la única persona que podía elegir cuál era ella. Esto es lo que recuerdo de la niña que no debió verme, que me vio de todas formas, y que llegó al umbral antes de que yo pudiera comprender lo que estaba perdiendo. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Hay memorias que no duelen hasta que las entiendes. Esta es una de ellas. La vi por primera vez en el borde del estanque donde las sacerdotisas lavaban las ofrendas al amanecer. Era pequeña, 8 años. Quizás 9. Con las rodillas manchadas de tierra roja y los cabellos enredados como si el viento la hubiera tomado por suya. Se sentaba en cuclillas frente al agua, inmóvil, mirando hacia abajo con esa concentración absoluta que solo tienen los niños y los animales cuando encuentran algo que el mundo adulto ya aprendió a ignorar. Yo estaba detrás de la columna del pórtico norte, no escondida, nunca me escondo, sino quieta, de la manera en que me quedo quieta cuando algo me llama la atención sin que sepa todavía por qué. Mis serpientes lo sabían antes que yo. Todas ellas se habían orientado hacia la niña, no con agresividad, con algo parecido al reconocimiento. Eso debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber, pero no lo entendí. No quise entenderlo. El templo de Atena llevaba 3 generaciones bajo la custodia de una mujer ciega llamada Dione, sacerdotisa Mayo Ere, hija de sacerdotisa, nieta de sacerdotisa. Toda la estirpe entregada al servicio de una diosa que nunca les devolvió nada excepto el deber. Dione caminaba por el templo sin bastón, guiada por una memoria tan antigua que ya formaba parte de su cuerpo. Conocía cada grieta del mármol, cada escalón desgastado, cada corriente de aire que entraba por las ventanas del este antes de la lluvia. Los peregrinos que llegaban la confundían con estatua hasta que ella hablaba. Y entonces la confundían con oráculo, porque su voz tenía esa textura particular de las personas que han pasado décadas escuchando en silencio. La niña era su hija. Nadie en el templo hablaba de eso directamente. Era uno de esos hechos que todos conocen y nadie nombra, de la misma manera que nadie nombra al viento aunque todos lo sienten. Una sacerdotisa con hija. Una irregularidad que Achina había elegido no castigar, o que Achina simplemente no había notado. Lo cual en mi experiencia era la explicación más probable. Los dioses tienen una relación complicada con los detalles. El nombre de la niña era Irene, paz. Había algo profundamente irónico en eso, aunque no lo comprendí sino mucho después. Irene era invisible de una manera que yo entendía perfectamente. No invisible como yo, no era el tipo de invisibilidad que se impone desde afuera como una condena. Era una invisibilidad elegida o, más exactamente, construida con el tiempo por alguien que había aprendido que ser vista traía problemas. Los peregrinos caminaban a su alrededor sin verla. Las otras sacerdotisas la ignoraban con esa eficiencia particular de quienes han decidido que algo no existe para no tener que
lidiar con las preguntas que su existencia plantea. Solo Diony la veía, o más bien, solo Diony la conocía, que es una forma más profunda de ver. Rim pasaba las mañanas en el jardín oriental del templo, donde crecían hierbas medicinales entre las grietas de las piedras, y las tardes en el borde del estanque o trepada en la higuera vieja que nadie había podido arrancar, porque sus raíces habían crecido dentro del muro hasta volverse parte de él. Leía sola pergaminos que sacaba de un cofre pequeño de madera sin decoración en menos y hablaba con los animales con esa naturalidad que tienen algunos niños antes de que el mundo les enseñe que eso es ridículo. Los animales le respondían, no con palabras, pero le respondían. Un gato viejo que llevaba 10 años durmiendo en el pórtico sur se mudó al jardín oriental la semana en que Irene cumplió 9 años. 3 palomas que usualmente huían de cualquier sombra humana comían de su mano. Una víbora de vientre dorado, el tipo que las sacerdotisas mataban apenas veían porque su veneno podía matar a un hombre adulto en 1 hora. Se enrollaba en su muñeca como pulsera y dormía ahí durante horas. Yo lo observé todo durante semanas sin intervenir. En ese tiempo no había visitado el templo con ningún propósito específico. Había llegado porque el camino me llevó ahí, que es la única razón por la que voy a cualquier parte. Soy inmortal en el sentido de que no muero. Pero no soy omnipresente ni omnisciente. Camino, observo. A veces participo en historias que no son las mías porque algo en ellas resuena con algo en mí que no tengo palabras para nombrar. El 30º día Irene me vio. No se asustó. Eso fue lo primero que me sorprendió. En ese momento yo estaba de pie en el jardín oriental, entre las hierbas de lavanda y los tomillos, con mis serpientes visibles. No las había ocultado porque no esperaba que nadie me viera ahí a esa hora. Justo antes del amanecer, cuando el mundo todavía era más oscuridad que luz. Rin había salido descalza, con la túnica arrugada de quien acaba de levantarse, sosteniendo una taza de agua caliente con ambas manos. Se detuvo a 3 pasos de mí, me miró a los ojos. Mis serpientes se detuvieron. Todas, simultáneamente, como si hubieran recibido una orden. «Llevas muchos días aquí», dijo Irene, no como acusación, como constatación. «Sí», respondí. «¿Por qué no entras?» «Porque no me han invitado». Ella consideró esto con la seriedad que los niños reservan para las cosas que les parecen genuinamente importantes. Luego dijo, «Yo te invito». No debería haber aceptado, lo sé ahora. Lo supe entonces. En algún lugar debajo del pensamiento donde las cosas verdaderas se alojan antes de que las palabras las alcancen. Pero la acepté igual, porque hacía mucho tiempo que nadie me invitaba a nada con esa simplicidad absoluta. Sin miedo, sin motivo ulterior, sin querer nada de mí excepto mi presencia. Entré al jardín. Ian se sentó en su piedra habitual, una losa gris desgastada que había adoptado como trono personal, y me hizo un gesto para que me sentara también. Me senté en el suelo, con las serpientes acomodándose a mi alrededor en espirales lentas. E Irene las miraba con una curiosidad sin ansiedad. Extendió la mano, palma arriba, sin pedir permiso, sin dudar. Una de mis serpientes, la más vieja, la que llevo desde antes de que recuerde, se deslizó hacia su mano. Yo la dejé, no debería haberla dejado. Pero la dejé igual, porque el momento tenía esa quietud particular que a veces tienen los momentos imposibles. Esa calma que en retrospectiva reconoces como el instante exacto en que todo empezó a moverse en una dirección que no podías detener. La serpiente llegó a la palma de Irene, se enroscó, se quedó quieta. Y entonces vi algo que no había visto antes, en el borde de la palma de Irene, donde la piel más delgada dejaba ver las venas azules. Apareció durante un segundo, menos que un segundo, el tiempo de un parpadeo, un patrón como escamas. Como el reflejo de algo que todavía no existía, pero que ya estaba siendo escrito debajo de la superficie. Desapareció antes de que pudiera estar segura de haberlo visto. «¿Cómo se llama?», preguntó Irene, mirando la serpiente.
No tiene nombre, todo tiene nombre. No todas las cosas necesitan nombre para ser lo que son. Rin consideró esto durante un momento que se extendió más de lo esperado. Luego levantó la vista hacia mí con esa mirada directa que los niños todavía no han aprendido a suavizar. ¿Tú qué eres?, preguntó. Nadie me hace esa pregunta. La gente me pregunta quién soy, qué quiero, por qué estoy aquí. La pregunta de qué soy la encuentran obvia o la encuentran peligrosa. E Irene la encontraba simplemente interesante. Depende de quién responda, dije. Respóndeme tú. Soy algo que existió antes de que hubiera palabras para nombrarlo, y que seguirá existiendo después de que esas palabras se olviden. Rina sintió como si eso fuera una respuesta completamente satisfactoria. Yo también soy eso, dijo. No entendí lo que quería decir, o no quise entenderlo. Las semanas que siguieron tienen en mi memoria una textura distinta al resto. No porque fueran extraordinarias en lo que sucedía, eran, en su mayoría, mañanas tranquilas en el jardín del templo, sino por algo que había en esas mañanas que yo no había tenido en mucho tiempo y que no tenía nombre exacto. No era alegría, que es una cosa demasiado ligera para lo que era. No era paz, que implica ausencia de tensión. Era algo parecido a lo que imagino que siente la gente que tiene familia, ese reconocimiento de estar presente en la vida de alguien de una manera que importa. E Irene me hacía preguntas sin fin. Sobre los dioses, no con reverencia sino con esa curiosidad analítica de quien quiere entender el mecanismo, no adorar la máquina. Sobre las serpientes, a las que había dado nombres propios en la segunda semana. La más vieja era Nex, la más pequeña era Crios, la que tenía una escama dorada en el lomo era Helios. Mis serpientes respondían a sus nombres cuando Irene los llamaba. Eso tampoco debería haberlo permitido, pero lo permití igual, porque había algo en Irene que yo quería proteger, y en ese querer había un error que tardé demasiado en ver. Estaba tan ocupada protegiéndola que no vi que el peligro era yo. La primera señal clara llegó en la quinta semana. Rin llegó al jardín con un corte en la mano derecha, un accidente con una piedra rota, me dijo, sin importancia. Lo que me importó fue lo que vi cuando ella abrió la palma para mostrarme. El corte estaba cerrándose. No cicatrizando, eso toma días, sino cerrándose. Como si el borde de la herida recordara su forma original y estuviera volviendo a ella a una velocidad que no era humana. ¿Eso te sucede siempre?, pregunté. Desde hace unas semanas, dijo ella, con el tono de quien reporta algo humildemente interesante. ¿Desde cuándo exactamente? E Irene pensó, desde que empecé a venir aquí contigo. Sentí algo moverse en mi pecho, no como emoción, no exactamente. Como reconocimiento. Como la sensación de cuando escuchas una nota musical que has escuchado antes pero no en esta vida. ¿Le has dicho a tu madre? Mi madre lo sabe, mi madre siempre sabe. Eso era lo segundo P2 instalada la pregunta que empezaba a formarse alrededor de Diony, la sacerdotisa ciega que lo sabía todo, que nunca había dicho nada. Esa noche caminé alrededor del templo durante horas, con mis serpientes inquietas alrededor de mis tobillos, intentando nombrar lo que estaba viendo. No podía. No podía porque para nombrarlo habría tenido que aceptar lo que implicaba. Y aceptar lo que implicaba significaba aceptar que todo lo que había creído que era, algo peligroso para todos, algo de lo que el mundo debía mantenerse alejado, era verdad de una manera que nunca había querido que fuera verdad. Era contagioso. No lo que yo era, no la maldición de Atenea, no la capacidad de convertir en piedra, sino algo más sutil, más profundo. La naturaleza misma de lo que me habían hecho, algo entre humana y no humana, algo que existía en el borde entre mundos. Esa naturaleza, con suficiente contacto, con suficiente cercanía, empezaba a filtrarse. Y yo había pasado 5 semanas en el jardín del templo sentada junto a Irene dejando que mis serpientes se enrollaran en sus muñecas, dejando que la más vieja durmiera en su regazo,
dejando que Irene pusiera su mano en mi brazo cuando quería que me quedara quieta para observar algo. 5 semanas de contacto, 5 semanas de contagio, sin saberlo. Debería haberme ido esa noche. Pero a las 3 de la mañana, cuando ya había decidido irme antes del amanecer, escuché un sonido desde el jardín. Un sonido que no debería existir a esa hora, y fui a ver. Y lo que vi cambió todo lo que creía que todavía podía hacer. Rin estaba en el centro del jardín, con los pies descalzos sobre la tierra, con los ojos abiertos y fijos en algo que yo no podía ver. A su alrededor, formando un círculo perfecto, había 12 serpientes. No las mías estaban conmigo. 12 serpientes del campo que habían entrado al jardín sin que nadie las llamara. Y en sus brazos, desde las muñecas hasta los codos. El patrón de escamas brillaba con una luz que no venía de ninguna fuente exterior, e Irene no tenía miedo. Eso era lo más terrible. Rin no tenía miedo porque no entendía todavía lo que significaba, y yo sí entendía. Y lo que entendía era esto: el proceso ya había comenzado. Yo no sabía, no tenía manera de saber, porque nadie me había enseñado, porque nadie antes que yo había sido lo que yo era, si era reversible. No me fui, debería explicar eso, porque en retrospectiva parece inexplicable. Yo entendía el peligro. Lo había visto con mis propios ojos en el jardín, a las 3 de la mañana. Rodeada de serpientes que habían llegado sin que nadie las llamara y con el brazo de Irene brillando con un patrón que reconocía porque era mío. Y sin embargo no me fui. La verdad que no quería decirme entonces, que solo me digo ahora que ya no hay nada que proteger, es esta. Irme habría significado aceptar que Irene ya estaba cambiando. Y aceptar eso significaba aceptar que yo era la causa. Y aceptar que yo era la causa significaba aceptar que todo lo que creí que era diferente en esta situación, la niña que me vio sin miedo, el jardín como espacio de quietud, la presencia de algo parecido a la pertenencia, no era nada de eso. Era el mismo daño de siempre, el mismo patrón. Yo destruyendo lo que toco, no con intención sino con existencia. No estaba lista para eso. Así que me quedé. Y cometí el segundo error. El segundo error fue hablar con Diony. La mañana después de la noche del jardín busqué a la sacerdotisa Mayoer en su cuarto de rezos, una habitación pequeña al fondo del ala occidental, sin ventanas, donde mantenía un brasero encendido con incienso de cedro y pasaba las horas antes del mediodía en oración. O en algo que parecía oración pero que yo sospechaba era otra cosa. Diony estaba sentada con las manos en el regazo y los ojos cerrados cuando entré. Y no los abrió cuando entré, pero dijo: sabía que vendrías hoy, lo sabías. Lo he sabido desde el primer día que llegaste. Hizo una pausa. Su voz tenía esa calidad particular de las personas que han aprendido a medir cada palabra no porque sean cautelosas, sino porque saben que las palabras tienen peso y el peso mal colocado rompe cosas. Sabía que vendrías hoy porque anoche ella volvió a brillar. Y cuando ella brilla, algo cambia en el aire del templo. Y cuando algo cambia en el aire del templo, los que pueden sentirlo se mueven. Me senté frente a ella sin que me lo pidiera. Mis serpientes encontraron el suelo frío de la habitación y se acomodaron en silencio, que era inusual en ellas. En presencia de humanos que no conocían solían moverse más, explorar, establecer perímetros. Con Diony se quedaron quietas de una manera que yo solo había visto una vez antes conmigo. ¿Cuánto tiempo lleva brillando?, pregunté. 3 semanas. Diony abrió por fin los ojos, que eran completamente blancos, no ciegos en el sentido de dañados, sino blancos de la manera en que el cielo antes de la tormenta es blanco, llenos de algo que está por llegar. Aunque el proceso comenzó antes de que brillara, empezó cuando empezó a entender a los animales, cuando la víbora de vientre dorado no la atacó, cuando el gato viejo la eligió. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta salió más aguda de lo que quería. Diony no reaccionó a la agudeza. ¿Para qué?, dijo,
con una gentileza que era también, creo, una crueldad. ¿Habrías hecho algo diferente? ¿O habrías seguido viniendo igual? Porque ella te necesitaba y tú la necesitabas a ella, y los dos necesitábamos fingir que eso era inocente. No respondí, porque no tenía respuesta que no fuera una confirmación. Cuéntame qué está pasando, dije. Johnny cruzó las manos sobre el regazo con una lentitud que era ceremonial. Hay cosas que los dioses no cuentan, dijo. Hay cosas que los dioses no saben. Y hay cosas que los dioses saben y guardan porque la verdad de esas cosas cambiaría la manera en que los mortales nos relacionamos con ellos. Y eso es lo único que los dioses temen de verdad, perder la narrativa. Esperé. Lo que le está pasando a Irene no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Hizo una pausa. Tiene descripción, en un pergamino que guardo desde que mi madre me lo entregó y su madre se lo entregó antes. La descripción dice que cuando una criatura liminal, algo que existe entre mundos, entre naturalezas, pasa suficiente tiempo en contacto cercano con una persona cuya alma ya está inclinada hacia el umbral, la naturaleza liminal puede migrar, no completamente, no rápido, pero puede empezar a migrar. El frío que sentí no venía del exterior. ¿Inclinada hacia el umbral? Repetí, e Irene nació en el borde. La voz de Diony era completamente plana, sin emoción añadida, como si recitara un hecho geográfico. Su padre fue un dios menor que ya no existe, ya no importa cuál. Me lo encontré en el bosque cuando tenía 17 años, y él tenía la forma de un joven con los ojos color agua y yo todavía. No sabía distinguir lo real de lo que quería que fuera real. 9 meses después nació Irene con los ojos completamente negros, que se volvieron castaños a los 3 días, y con una temperatura corporal que nunca ha sido del todo normal. Ya estaba en el borde. Solo necesitaba a alguien desde el otro lado que la jalara sin querer. Lo dijo sin acusación. Eso fue lo más difícil de sostener. Si me hubiera acusado habría tenido algo contra lo que empujar, pero no lo hizo. Lo dijo como un hecho del clima, como una descripción de una tormenta que llegó porque era la estación de las tormentas. ¿Es reversible?, pregunté. Diony no respondió de inmediato. En ese silencio cabía todo lo que yo necesitaba saber y todo lo que no quería saber. Hay una posibilidad, dijo finalmente. Una sola. El pergamino la describe, aunque con palabras que son más poéticas que claras. Dice que si la criatura liminal se aleja completamente, sin contacto, sin influencia, sin presencia en ningún radio de influencia, antes de que el proceso cruce cierto umbral, la migración puede detenerse, puede revertirse parcialmente con un. ¿Cuál es el umbral? Cuando ella elige, no entendí. El proceso es involuntario en su inicio, explicó Diony. Pero hay un momento, siempre hay un momento, según el pergamino, en que el alma que está siendo transformada se da cuenta de lo que está pasando. Y en ese momento tiene una elección, resistir o aceptar. Si elige aceptar, la transformación se vuelve permanente. Si elige resistir, hay posibilidad de retroceso. Ella lo sabe, Rin sabe que está cambiando. No sabe todavía que es una elección. Diony cerró los ojos de nuevo, y no le he dicho. Porque si se lo digo, la elección se vuelve consciente de inmediato. Y no sé qué elegiría. Ahí estaba P3, instalada sin que yo la buscara, el pergamino que Diony guardaba, lo que decía exactamente. Lo que no me había dicho todavía, lo que quizás nunca diría. Tengo que irme, dije. Sí, dijo Diony, tenías que irte hace semanas. No había crueldad en eso tampoco. Solo la constatación de algo que ambas sabíamos y que había costado demasiado decir en voz alta. Salí del cuarto de rezos con el sol ya alto y el jardín oriental lleno. De la luz del mediodía que volvía las hierbas de lavanda casi plateadas. Rin no estaba ahí. Estaba en el pórtico norte. Leía recostada en la columna. Con Nex, la serpiente más vieja, la que había sido mía,
enrollada alrededor de su tobillo con la naturalidad de quien ha pasado toda la vida con serpientes. Nex me miró. Yo la miré. No había en ese intercambio nada que se pudiera describir con palabras, pero había algo. Algo que era entre reconocimiento y pregunta. NYX era mía desde antes de que yo recordara. Y ahí estaba, eligiendo el tobillo de Irene como si hubiera sido siempre su lugar. Decidí irme esa tarde, antes del anochecer. Sin decirle nada a Irene, porque decirle algo implicaría explicar. Y explicar implicaría que ella entendería. Y entender implicaría que la elección se volvería consciente demasiado pronto. No llegué a irme. A media tarde llegaron al templo 3 hombres del consejo de la ciudad. No peregrinus, no traían ofrendas, no vestían ropa de viaje. Vestían con la ropa específica de quienes vienen a hacer declaraciones oficiales. Esa combinación de tela, cara y expresión de importancia que los hombres con poder usan cuando quieren. Que quede claro que tienen poder. Se presentaron ante Gioni en el patio central y le informaron, no preguntaron. Informaron que había llegado una petición formal de revisión del templo. Algo sobre irregularidades en los registros de sacerdotisas. Algo sobre una menor que no estaba registrada. Algo sobre el hecho de que la presencia de una menor no registrada en un templo de Athena era técnicamente una violación del código de santuario. Que daba a la ciudad el derecho de intervenir. Dione los escuchó sin moverse, sin cambiar la expresión. Con esa quietud que yo había confundido con paz y que ahora reconocía como algo completamente diferente. La quietud de alguien que ya sabe cómo termina la historia y ha hecho las paces con eso. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. 7 días, dijo el hombre del centro. Después de eso, la menor pasa a custodia del Estado hasta que se resuelva el estatus de su registro. Los hombres se fueron. Gioni se quedó en el patio central con el sol de la tarde cayendo en ángulos sobre su perfil y las manos juntas frente al cuerpo en un gesto que era, creo, oración. Yo estaba detrás de la columna del pórtico norte, el mismo lugar donde había estado el primer día. El círculo completándose sin que yo lo hubiera pedido. 7 días. Y el dilema imposible tomando forma si me iba a Jora, sin decirle nada a Irene. Sin que ella entendiera, el proceso de migración podría detenerse, podría revertirse, con tiempo. Pero si me iba ahora, Rin quedaría sola frente a la amenaza del consejo de la ciudad, con una madre ciega y sin aliados, y con 7 días antes de que la separaran de todo lo que conocía. Si me quedaba para protegerla del consejo, el proceso continuaba. Cada día que yo permaneciera era un día más de migración. Era acercarla al umbral de la elección, que según Gioni era el punto sin retorno. Protegerla significaba destruirla de una manera, irme significaba abandonarla a un peligro diferente. Ambas opciones destruían algo, y yo solo podía elegir cuál. Pasé esa noche en el límite del jardín, sin entrar, con las rodillas en la tierra y las serpientes en círculo. Alrededor de mí como habían estado alrededor de Irene la noche anterior. Intenté pensar con la claridad que uno supone que viene con los siglos. Los siglos no dan claridad, dan perspectiva, que es diferente. La perspectiva me decía que yo había estado en esta posición antes, sabiendo que mi presencia hacía daño y eligiendo quedarme de todas formas porque el daño de irme también tenía peso. Lo que era diferente esta vez era que antes la persona que sufría el daño de mi presencia lo sabía, entendía a qué se exponía. Tenía la capacidad de elegir si ese riesgo valía la pena o no. E Irene no tenía esa capacidad todavía. Rin era una niña de 9 años que me había invitado a su jardín porque no tenía miedo y porque estaba sola y porque algo en ella reconocía algo en mí de una manera que ninguna de las dos entendía todavía. A las 2 de la madrugada escuché pasos en el jardín. No Irene, e Irene caminaba con una ligereza específica, casi sin peso. Estos pasos tenían el peso de alguien que carga con décadas. Gioni apareció entre las hierbas de lavanda, con un pergamino enrollado en la mano derecha.
moviéndose con esa exactitud que venía de conocer cada centímetro del espacio. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un tiempo largo. Luego extendió el pergamino. «Léelo tú», dijo. «Mis ojos ya no sirven y lo he memorizado de todas formas. Pero quiero que alguien más lo lea. Quiero que alguien más entienda lo que dice exactamente, no lo que yo interpreté que decía». Tomé el pergamino. Era viejo, el tipo de viejo que se siente en la textura antes de que los ojos lo procesen. Ese punto en que el material orgánico empieza a recordar que alguna vez fue algo vivo. La escritura era pequeña y regular, en un dialecto que reconocí como variante antigua del que usaban los sacerdotes de Creta en las generaciones que siguieron al hundimiento del palacio. Lo leí en silencio, una vez, luego otra. Luego lo enrollé y lo sostuve en las manos durante un momento antes de devolverlo. «Dice que hay una tercera opción», dije. «Sí, no me la dijiste esta mañana». «No». Woni guardó el pergamino en algún lugar de sus ropas. «No te la dije porque es la opción que tú elegirías, y antes de que la eligieras necesitaba que entendieras lo que cuesta». La tercera opción que el pergamino describía era esta: si la criatura liminal, en vez de alejarse hacia lo contrario, se acercaba de manera deliberada, con intención consciente, en un acto de transferencia voluntaria, podía tomar de regreso la migración. Podía recuperar lo que había salido de ella hacia Irene. Pero el proceso requería contacto directo, sostenido, y el resultado no era la restauración del estado anterior. El resultado era que la criatura liminal absorbía también algo de lo que Irene había desarrollado en las semanas de cambio. Lo que eso significaba exactamente, el pergamino no lo especificaba. El segundo día llegué a una decisión que duró hasta el mediodía. El tercero llegué a una decisión diferente que duró hasta el anochecer. El cuarto día dejé de tomar decisiones y empecé a observar qué es lo que debía haber hecho desde el principio. Lo que observé en los 4 días siguientes fue esto: Irene había cambiado. No de manera dramática, no había crecido escamas, ni sus ojos habían cambiado de color, ni había manifestado ninguno de los cambios que las historias sobre transformaciones siempre describen, porque las historias necesitan lo visible para funcionar. El cambio en Irene era más sutil y más profundo que eso. Era la manera en que se movía por el espacio, con una conciencia de los bordes que no había tenido antes. Como si su piel pudiera sentir el campo magnético de los objetos a su alrededor. Era la manera en que las 12 serpientes del campo que habían llegado la noche del jardín no se habían ido, seguían ahí, reducidas a 8 pero presentes, siguiéndola a una distancia respetuosa cuando caminaba por el templo. Era la manera en que Diony ya no la miraba, ya no hacía el gesto de orientar la cara hacia el sonido de los pasos de Arin. La miraba directamente, con los ojos blancos fijos. Como si Irene hubiera adquirido alguna propiedad que hacía posible que una mujer ciega la viera. Y era la manera en que Irene me miraba a mí, ya no con la curiosidad sin categorías del primer día. Con algo más estructurado. Con algo que era reconocimiento, sí, pero también evaluación. Como si hubiera estado estudiando algo durante semanas y estuviera llegando a una conclusión que todavía no verbalizaba. El 5.º día llegó a mí, yo estaba en el perímetro norte del templo. En el mismo lugar de siempre, que era ya un lugar que reconocía como mío de una manera que no había elegido. Rin apareció desde el interior con la túnica limpia de los días de ceremonia. Que no era su costumbre, porque los días de ceremonia las sacerdotisas menores tenían obligaciones que normalmente ocupaban a Irene durante horas. Llegó directamente a donde yo estaba, sin buscarme, como si supiera exactamente dónde encontrarme. Lo cual, comprendí en ese momento, probablemente ya era cierto. Se sentó a mi lado. «Quiero hablar de lo que está pasando», dijo. No era una pregunta. Era una declaración de intención, de esas que no tienen margen para decir no porque el espacio para él no ya ha sido ocupado por la certeza de quien habla. «¿Qué crees que está pasando?», pregunté. Necesitaba saber desde dónde partía, que sabía ya, que había construido sola.
Creo que me estoy convirtiendo en algo diferente. Lo dijo sin el dramatismo que yo habría esperado, con la misma neutralidad analítica con que me había preguntado qué era yo en el primer encuentro. Y creo que tiene que ver contigo. No porque hayas hecho algo mal, sino porque lo que eres tiene bordes que no se quedan donde tú estás. Si es Shane, mis serpientes se habían quedado completamente quietas. ¿Cuánto sabes?, pregunté. Sé que hay un pergamino, dijo. Mi madre cree que no sé dónde lo guarda. Sé dónde lo guarda desde que tenía 5 años. No lo he leído porque no sé ese dialecto. Pero sé que existe y sé que tiene que ver conmigo porque cada vez que algo cambiaba en mí, mi madre lo sacaba esa noche y lo sostenía aunque no pueda leerlo. El peso de eso me llegó con un retraso de unos segundos. ¿Qué es lo que a veces tardan las cosas en llegar cuando son demasiado grandes para procesarlas en tiempo real? Le dijiste a tu madre que sabías. No, una pausa. Ella carga con demasiadas cosas. No necesitaba agregar esa 9 años. 9 años y ya había aprendido a calibrar el peso de las verdades según la capacidad de carga de los demás. Sentí algo en el pecho que no era exactamente dolor, pero que ocupaba el mismo espacio. Hay opciones, dije. Voy a contarte todo lo que sé y después tú decides. Luhais. Lo conté todo con la misma exactitud y la misma esencia de dramatismo con que ella me había hablado. El proceso de migración, las 3 opciones. Lo que el pergamino decía que pasaría si yo me iba, o si no hacía nada, o si tomaba de regreso lo que había salido de mí hacia ella. Lo que significaba la tercera opción, que yo saldría diferente, que ella quedaría en su mayo era parte como antes. Que él en su mayo era parte era una incertidumbre que nadie podía resolver sin atravesarla. Lo que significaba la elección que estaba en el centro de todo, si ella, habiendo entendido lo que pasaba, elegía el umbral en vez del retroceso. La tercera opción no funcionaría. Irene escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en un punto a la distancia, la higuera, creo, la misma higuera donde había leído sus pergaminos toda la infancia. Cuando terminé, hubo un silencio que duró lo suficiente para que el sol cambiara su ángulo y la sombra de la columna se moviera 3 centímetros sobre la piedra. ¿Qué elegirías tú?, preguntó finalmente. No esperaba esa pregunta. Debería haberla esperado. Era exactamente el tipo de pregunta que Irene hacía. Yo no elegí, dije. Me convirtieron en esto sin preguntarme. Lo sé, sus ojos volvieron a mí. Por eso te pregunté qué elegirías, no qué elegiste. ¿Qué elegirías ahora, si pudieras elegir? Y ahí estaba la pregunta más difícil de todas, la que yo misma me había hecho en la oscuridad del jardín sin poder responder. La que nadie me había hecho en todos los siglos que llevaba siendo lo que era. ¿Querría ser humana? Si pudiera, no sabía la respuesta. O si la sabía y tenía miedo de decirla porque era la respuesta equivocada para el momento. No lo sé, dije, que era lo más honesto que podía hacer. Ina asintió, como si eso también fuera una respuesta suficiente. Voy a pensarlo, dijo, dame hasta mañana. El tiempo no es infinito. En 2 días más, la ventana de la tercera opción empieza a cerrarse. Lo sé, dame hasta mañana. Me fui. Caminé toda la tarde por el perímetro del templo, por los caminos de piedra que rodeaban el muro exterior, con mis serpientes silenciosas a mi alrededor. Pensé en lo que Irene estaba pensando en ese momento, que era algo que no podía saber y que sin embargo ocupaba todo el espacio disponible en mi cabeza. Pensé en lo que yo le había dicho, que elegirías tú, y en lo que eso implicaba sobre lo que yo misma quería que eligiera. La verdad era esta: yo quería que eligiera el retroceso. Quería que eligiera quedarse completamente humana y permitirme hacer la transferencia de regreso. No por altruismo puro, sino porque eso era lo único que me dejaba sin la culpa de haberla convertido en algo que no había pedido ser. Quería que eligiera porque necesitaba poder decirme que había reparado el daño.
Y eso significaba que mi motivación no era solo protegerla. Era también absolverme. La diferencia importaba. No de manera que cambiara lo que iba a pasar, pero importaba en la manera en que me relacionaba con lo que iba a pasar. Y quería ser honesta sobre eso, porque si no era honesta sobre eso, entonces toda la conversación que había tenido con Irene, toda la explicación, la presentación de las opciones, el respeto por su capacidad de elegir, era también, en parte, una forma de manipulación. Una forma de posicionarla para que eligiera lo que yo necesitaba que eligiera. Pasé la noche sin dormir, en el sentido de que los inmortales no dormimos, pero a veces nos sumergimos en algo que tiene la textura del sueño sin ser exactamente sueño. No me sumergí en nada esa noche. Me quedé en la superficie, consciente de cada sonido del templo, de cada movimiento del aire, de cada vez que las serpientes se acomodaban en posiciones nuevas alrededor de mí. Al amanecer del día siguiente, antes de que llegara Irene, llegó Diony. «Está enferma», dijo, sin saludo. «Desde medianoche. Tiene fiebre». Fui a Irene, estaba en su cuarto, que era pequeño y olía a las hierbas medicinales que Diony usaba para tratar casi todo porque era lo que había disponible. Tenía los ojos cerrados y la piel con ese brillo particular que tiene la fiebre alta. No sudor, sino algo más profundo, como si el calor viniera de adentro. A su alrededor, las 8 serpientes que la seguían habían entrado al cuarto y estaban dispuestas en las paredes, en las vigas del techo, en el borde de su cama de piedra. NYX, mi serpiente más vieja. La que hacía semanas que había elegido el tobillo de Irene sobre mi propio brazo. Estaba enrollada directamente sobre su pecho, con la cabeza apoyada sobre el esternón de la niña. En un gesto que no era amenazante sino protector de una manera que me dejó sin palabras. Cuando empezó, «Pregunté a medianoche, justo después de que tú te fueras». Lucky Nujiji, eso tenía sentido. La fiebre era el cuerpo intentando procesar una decisión que todavía no había tomado. El proceso de migración, desestabilizado por la conversación. Buscando un punto de equilibrio que no podía encontrar porque el sistema estaba suspendido entre 2 posibilidades y el cuerpo no podía mantenerse en suspensión indefinidamente. «La tercera opción», dijo Diony, detrás de mí. Su voz era tan plana como siempre. Pero debajo de la planura había algo que yo reconocí como el equivalente en adultos de la fiebre de Irene, el cuerpo procesando lo que la mente todavía no había aceptado. Si la haces ahora, antes de que ella elija conscientemente, funciona igualmente. El pergamino dice que requiere que el alma afectada permita el contacto. No dice que requiere que lo entienda conscientemente. ¿Pero tú sabrías si está permitiéndolo? No respondí de inmediato, porque la respuesta era no, no lo sabría. ¿Sentiría el proceso o no lo sentiría? Y si no lo sentía, podría significar 2 cosas: que Irene lo estaba resistiendo, o que yo lo estaba interpretando mal. No, dije finalmente. No sabría con certeza. Entonces esperamos a que despierte. Si esperamos, la ventana se cierra más. Entonces esperamos de todas formas. Leonie se movió al lado de la cama y puso la mano en la frente de Irene con esa precisión de quien conoce cada centímetro de un cuerpo por el tacto. Esta es su elección, no la tuya, no la mía. La única cosa que siempre ha sido solo suya en todo esto es la elección. Y eso no cambia porque la fiebre la haya adelantado. Me senté en el suelo del cuarto. No había ningún otro lugar donde sentarme y de todas formas el suelo era donde yo me sentaba. Había pasado décadas en palacios, en templos, en ruinas de ciudades, y siempre terminaba en el suelo. El suelo tiene una honestidad que las sillas con espaldar no tienen. Esperé. La fiebre de Irene subió hasta el mediodía y luego empezó a descender. Lentamente, de la manera en que descienden las fiebres que estaban procesando algo y terminaron de procesarlo. A las 3 de la tarde abrió los ojos. Me miró. Y yo vi en su mirada, antes de que dijera nada,
Antes de que hubiera palabras, lo que había elegido no era la mirada de alguien que ha decidido volver atrás. Era la mirada de alguien que ha llegado a algún lugar y ha decidido quedarse. Abrió la boca. Jiju, mi nombre, no el que los humanos usan para llamarme, sino algo más extraño, más antiguo. Algo que ningún humano me había dicho antes y que yo reconocí de todas formas. Porque era el sonido que mis serpientes hacían entre sí cuando pensaban que yo no estaba escuchando. Me acerqué, elegí el umbral, dijo. No porque no me importe lo que te pasa, sino porque es lo que soy. Desde antes de ti. Eso es lo que mi madre no sabía cómo decirme, que yo ya estaba aquí, en el borde, mucho antes de que llegaras tú, y en ese momento entendí el error real. No el error de haber llegado al jardín, no el error de haberme quedado. El error de haber creído que yo era la causa, cuando era solo el catalizador. Cuando Irene ya estaba siendo lo que era, y mi presencia solo había acelerado un proceso que habría ocurrido de todas formas. Anupó con cualquier otra cosa que la hubiera rozado desde el lado correcto. El alivio y el horror llegaron juntos, como siempre llegan las verdades que cambian todo. Porque si yo no era la causa, no podía ser la solución. Y si no podía ser la solución, no había nada que reparar. Y si no había nada que reparar, entonces lo que estaba por venir era simplemente lo que iba a venir. Sin que ninguno de los tres, Irene, Diony, yo, pudiera hacer nada para redirigirlo. Puse la mano en su frente, donde la fiebre había estado ya estaba fría. P12 se pagó a Inés y Cuarto, la sacerdotisa ciega sabía. Había sabido siempre. Y lo que sabía no era que su hija estaba en peligro por mi culpa. Lo que sabía era que su hija iba a llegar a este punto con o sin mí, y que mi llegada había cortado el camino pero no había cambiado el destino. Y no me lo había dicho porque si me lo hubiera dicho yo me habría ido. Y si yo me hubiera ido, Irene habría llegado sola a este umbral sin ninguna compañía. Sin nadie que lo entendiera desde el mismo lado del borde, Diony lo había sabido. Y había elegido no decírmelo porque quería que yo estuviera ahí cuando Irene llegara. Lo que todavía no sabía, lo que ninguna de las tres sabía todavía, era lo que significaba llegar al umbral. Lo que venía después del sí. El pergamino describía el proceso de migración y las opciones de intervención. Pero el pergamino no describía lo que le pasaba a un alma que elegía el umbral conscientemente, sin presión, con los ojos abiertos. Eso lo descubriríamos juntas. P3S pagó también ahí. El pergamino que Diony había quemado no contenía la respuesta. Contenía la pregunta que ella tampoco había podido responder. Por eso lo había quemado. No para ocultar información, sino para deshacerse de la certeza de no saber, que a veces pesa más que la ignorancia directa. Esa noche, después de que Diony se fue del cuarto, me quedé sola con Irene que dormía. Con el brasero de cedro encendido en un rincón, con las serpientes del campo quietas en las paredes, con NX sobre su pecho. Me quedé mirando cómo respiraba, el movimiento muy lento del pecho de alguien que ha terminado de procesar algo enorme y ahora duerme con la profundidad que solo viene después de una decisión real. Y pensé que si hubiera llegado a este jardín con la intención de protegerla, había fallado. Y si había llegado con la intención de encontrar algo parecido a la pertenencia, también había fallado de la manera más completa posible. Lo que había encontrado era esto: una niña que eligió el umbral con los ojos abiertos. Y la única cosa que yo podía decirme honestamente era que al menos había estado ahí para verlo. Lo que viene después del sí no es lo que ninguna historia enseña. Las historias de transformación en menos, y yo he vivido dentro y alrededor de suficientes para saber cómo funcionan. Tienen una estructura que el cerebro humano encuentra satisfactoria. Algo ocurre. Alguien cambia. El cambio se termina en un momento específico y después hay un antes y un después claramente delimitados. La transformación de Irene no funcionó así. Funcionó como funciona la marea, gradualmente, sin momento inaugural, sin punto de llegada definitivo. Los hombres del consejo llegaron al séptimo día como habían prometido. Diony los recibió en el patio central. Con Irene a su lado,
algo que yo no esperaba y que los hombres del consejo claramente tampoco esperaban. Los 3 hombres que habían llegado a buscar a una niña sin registrar encontraron a algo que seguía siendo, visualmente, una niña de 9 años con el cabello enredado y las rodillas manchadas de tierra. Pero había algo en cómo Irene los miró que detuvo al hombre del centro a mitad de su primera frase. No era amenaza, no era poder manifiesto. Era la mirada específica de alguien que ya sabe cómo termina esta escena antes de que empiece. De la manera en que yo misma miro a veces a las personas que llegan con planes que ya están obsoletos. El hombre del centro, que llevaba un sello de plata en el índice derecho y el tipo de barba que se cuida para parecer negligente pero que cuesta tiempo. Empezó a decir algo sobre el estatus de registro de menores en los templos de Atina. Se detuvo, empezó de nuevo. Se detuvo otra vez. Y finalmente miró a Diony con una expresión que era, creo, la primera expresión completamente honesta que había tenido ese día. Que era, no sé qué está pasando aquí, pero sé que no es lo que esperaba que fuera. ¿Hay algún problema con el registro?, preguntó Diony, con una suavidad que era también, perfectamente, una pared. El hombre del centro miró sus papeles. Los papeles contenían lo que los papeles siempre contienen cuando alguien los prepara para sostener una posición que no se puede mantener frente a la realidad, lenguaje técnico. Categorías. Definiciones que funcionan en abstracto y se disuelven cuando intentas aplicarlas a algo que no cabe en ninguna categoría. Haremos la revisión en otro momento, dijo finalmente. Hay procedimientos que hay que verificar antes de continuar. Se fueron. Yo los observé desde el pórtico norte. Mis serpientes seguían alrededor de mis tobillos, pero algo había cambiado en ellas también esa semana. Estaban menos orientadas hacia Ain. ¿Qué era lo que yo habría esperado si el proceso se estuviera revirtiendo? Pero tampoco estaban completamente orientadas hacia mí de la manera en que siempre lo habían estado. Estaban quietas, apuntando en la dirección de ambas, como si el centro de su atención se hubiera redistribuido entre 2 puntos que ya no eran completamente distintos. Brin se volvió hacia donde yo estaba. A esa distancia, y con la luz del mediodía, vi por primera vez lo que la fiebre había escondido en su piel. En los bordes de las muñecas y en el cuello, el patrón de escamas ya no era una aparición ocasional. Era tenue, casi invisible, pero permanente, como una sombra que hubiera decidido quedarse. Y sus ojos, que eran castaños, que siempre habían sido castaños, tenían en los bordes del iris algo que no había estado antes, una franja muy delgada, verde oscuro, del mismo verde exacto que los ojos de las serpientes que me habían acompañado toda la vida. Fui hacia ella. Nos quedamos de pie en el patio central, en el espacio donde hacía una semana 3 hombres con poder habían intentado definir qué era Rin según sus papeles. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Como yo misma. Una pausa breve. Solo más. Entendí eso de una manera que no habría podido entender antes de ese momento. Más, en el sentido de que la versión anterior de ella seguía siendo ella, completa, pero había ganado capas. No las había perdido, no había intercambiado humanidad por otra cosa. Había agregado otra cosa a la humanidad que ya tenía, de la manera en que se agrega un idioma sin perder los que ya se hablan. ¿Y el umbral? Pregunté, ¿qué sientes en el umbral? E Irene pensó en esto más tiempo del que esperaba. Siento que puedo ver los 2 lados desde aquí, dijo finalmente. El lado donde están los humanos y el lado donde estás tú. No estoy en ninguno completamente, estoy en el borde. Y el borde tiene su propia vista que no tiene ninguno de los 2 lados. En otro momento eso habría sido poético. En ese momento era una descripción exacta de algo que yo conocía desde adentro y que nunca había tenido palabras para nombrar. No porque no tuviera palabras, tenía palabras para todo, había tenido siglos para desarrollarlas, sino porque nadie me había preguntado, e Irene me lo había preguntado. Y en la respuesta encontré también la mía. Los días que siguieron fueron los días del consejo de la ciudad,
llegando a resoluciones que se deshacían antes de que pudieran implementarse. El hombre del sello de plata regresó 3 veces en 2 semanas, cada vez con documentos diferentes. Cada vez deteniéndose en el umbral del patio central con esa expresión particular de quien sabe que hay algo que no entiende y que no tiene vocabulario para preguntar. La 4ª vez no volvió. Enviaron un mensajero para comunicar que habían encontrado un tecnicismo en el código de santuario que hacía que el caso no fuera aplicable al templo de Atena. No fue el tecnicismo. Fue Irene, mirándolos desde el umbral. Hay cosas que no se pueden mantener frente a algo que existe en el borde entre mundos. Las categorías del poder humano, los registros, los papeles, los sellos de plata, necesitan que las cosas sean una cosa o la otra. Cuando algo no es ninguna de las dos, los papeles no funcionan. Los papeles no habían sido escritos para esto. Johnny murió en el 30º día después de que Irene eligió el umbral. No de enfermedad, no de accidente. Murió de la manera en que mueren los seres que han pasado toda su vida sosteniendo algo que ya no necesita ser sostenido. Se soltó. Eso es lo que parece desde afuera. Desde adentro probablemente era algo más complejo. Pero no estoy adentro y Diony no habló de ello porque Diony nunca habló de lo que iba a pasar antes de que pasara. La encontramos en el cuarto de rezos, sentada en la misma posición en que yo la había encontrado el día en que le pregunté qué estaba pasando, con las manos en el regazo, con los ojos blancos abiertos, con el brasero de cedro apagado, aunque no había nada que lo hubiera apagado, y una expresión que era, no tengo otra palabra para esto, satisfacción. El tipo específico de satisfacción que viene de haber llevado algo hasta donde necesitaba llegar. El pergamino no estaba con ella. No lo encontramos después, aunque buscamos. No en el cuarto de rezos, no en su cuarto. No en ninguno de los escondites que Irene conocía porque había pasado años sabiendo dónde su madre guardaba las cosas. Lo había quemado. Cuando exactamente, ninguna de las dos lo supo nunca. En algún momento entre el día en que yo lo leí y el día en que Diony murió, el pergamino había dejado de existir. P4S pagó en ese momento. En la ausencia del pergamino, Green no había elegido el umbral por el proceso de migración. Había elegido el umbral porque era su respuesta a la misma pregunta que yo me había hecho durante siglos sin poder contestar. ¿Qué elegirías si pudiera elegir? Y Dani había sabido eso. Lo había sabido antes de que Irene lo supiera. Antes de que yo llegara al jardín. Antes de que el proceso de migración empezara menos y lo había guardado en el pergamino que nadie más leería nunca. Y luego había quemado el pergamino porque lo que estaba escrito ahí no necesitaba ser leído por nadie más que ella. Lo había guardado para sí misma. Para poder volver a él en los momentos difíciles. Para poder recordar que lo que iba a pasar era también lo que tenía que pasar. El funeral de Johnny fue simple como era Oela. Las sacerdotisas del templo lo hicieron con la eficiencia particular de quienes han realizado rituales tantas veces que los rituales se han vuelto parte del cuerpo. Green estuvo presente sin llorar, que yo no interpreté como frialdad sino como algo diferente, la conciencia de que Diony no había terminado en ese cuarto de rezos, había llegado. Después del funeral, Irene y yo nos sentamos en el jardín oriental. El jardín donde había empezado todo. La higuera con las raíces dentro del muro. Las hierbas de lavanda casi plateadas en la luz de la tarde. El estanque donde la había visto por primera vez, con las rodillas manchadas de tierra, mirando el agua. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Era la primera vez que me preguntaba algo de esa manera. No que era algo. No porque era algo. ¿Qué hace alguien en el borde? Sin manual, sin precedente. Sin nadie que haya estado exactamente aquí antes. Yo había estado exactamente aquí antes. Nueno Uboggi no exactamente el mismo borde. Pero sin manual, sin precedente, sin nadie que entendiera lo que era y lo que significaba ser lo que era. Caminas, dije, observas. A veces participas en historias que no son tuyas porque algo en ellas resuena con algo en ti que no tiene nombre exacto. Con Uchimpo, tardé siglos en aprender esto.
Aprendes que el borde no es un lugar de espera. Es un lugar de vista. Irene me miró. En sus ojos el verde del iris seguía siendo la franja delgada que había aparecido en la fiebre. No había crecido ni se había ido. Estaba ahí, permanente, como los patrones de las muñecas. ¿Es suficiente?, preguntó. Es lo que hay, una pausa. ¿Es suficiente para ti? La verdad que no había podido decir en siglos. La verdad que nadie me había preguntado hasta que Irene lo hizo, 2 veces, de 2 maneras diferentes. Primero que elegiría si pudiera elegir, ahora si lo que elegí era suficiente. A veces sí, dije, a veces no, otra pausa. La mayoría de las veces, los días en que no es suficiente, termino en el jardín de alguien. Nina sintió como si eso fuera la información más útil que había recibido en mucho tiempo. Entonces este jardín puede ser uno de esos jardines, dijo, si necesitas. No respondí de inmediato, porque la respuesta que quería dar era la misma que ella me había dado el primer día. Con la misma simplicidad, sin miedo, sin motivo ulterior. Sí, pero también había aprendido algo en estas semanas sobre lo que mis síes costaban a los demás, y quería ser más cuidadosa. Volvería, dije, pero no me quedaría de manera permanente. Eso es suficiente, dijo Irene, y en su tono no había resignación. Había exactamente lo que la palabra de su nombre prometía, paz. El tipo de paz que no viene de la ausencia de dificultad, sino del conocimiento claro de lo que está pasando y la decisión consciente de estar bien con eso. Lo que tendría que decir ahora, si esto fuera el tipo de historia en que las cosas terminan de cierta manera, es que me fui y volví y el jardín siguió siendo el jardín y Irene siguió siendo Irene en el borde y todo. Continuó en un equilibrio que encontró su forma. Lo que realmente tengo que decir es más pequeño y más verdadero que eso. Lo que tengo que decir es que hay memorias que no duelen hasta que las entiendes. Esta es una de ellas. No porque Irene sufriera, no sufrió de la manera que yo temía. No porque Diony se fuera antes de tiempo, Diony se fue exactamente en su tiempo. No porque el daño que hice no fuera daño, lo fue, aunque no de la manera que yo creí. Duele porque es la única vez en todos los siglos que llevo siendo lo que soy que alguien me preguntó qué elegiría. Y le respondí que no lo sabía, y esa respuesta fue suficiente para ella. Fue suficiente para que se quedara en el borde sin necesitar que yo tuviera la respuesta. Fue suficiente para construir, sobre esa honestidad, algo que no tenía nombre pero que tenía peso. No soy su madre, no soy su maestra. No soy su creadora ni su destructora, aunque por un momento fui el catalizador de algo que ella ya era. Soy la persona que estuvo en el jardín cuando Irene llegó al umbral, que estuvo presente para ese momento, que no lo entendió del todo hasta demasiado tarde para cambiarlo, pero que al menos lo estuvo. Eso tiene que ser suficiente. A veces, Luis, los días en que no lo es, vuelvo al jardín. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.